Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. Un excelente día, excelente bendición de parte de Dios en todas las áreas, independientemente de la hora en que escuchen esta reflexión o mensaje. El día de hoy, con el tema Hosana. Sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo podría titular, Sálvanos ahora. En el libro de Mateo encontramos nosotros la exclamación, el día que Jesús entró a Jerusalén, dice que el pueblo cantaba, las multitudes cantaban y decían, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esto está declarado en el Evangelio según Mateo, capítulo 21, versículo 9. Los evangelios nos relatan esa historia. En el concepto del judaísmo, en el tiempo de Jesús, estaba el Imperio Romano dominando toda esa tierra. Israel, el pueblo de Dios, el pueblo elegido, el Cajal Yahvé, el pueblo dicen único de Dios, estaba padeciendo una vez más que algún territorio o pueblo o nación extraña les invadía. Esto es desde Génesis a Apocalipsis, vamos a encontrar una serie de circunstancias en las que el pueblo se enfrenta. En ese tiempo Israel la tierra de Israel era dominada por el Imperio Romano. Antes ya habían sido los egipcios, recordemos la historia cuando es llevado el pueblo de Israel, en este caso José, y luego llegan las 12 tribus y la esclavitud, 400 años, salen y de hecho es lo que se celebra en esta semana, la Pascua. Para los judíos es la salida de Egipto, para los cristianos es la salida del mundo de pecado al mundo de la santidad, de la muerte a la vida eterna, etcétera, etcétera. Pero recordando aquellos eventos, decía yo, Israel, el pueblo de Dios, estaba invadido por el territorio por una nación extraña. Siempre ha existido esto desde el punto de vista de la palabra de Dios respecto a Israel. Hoy, aún en el cristianismo, debemos entender que tenemos que pasar una serie de circunstancias también como cristianos para tener esa virtud de libertad de Dios. Algunos no lo consideran así, pero dice que nuestra ciudadanía es celestial. Encontramos nosotros en Apocalipsis que hay de diferentes lenguas, razas, naciones, pero lo que nos une es
el sacrificio de Jesús para ser el pueblo de Dios, no el Cajal Yahvé, sino el pueblo de un Dios vivo. Y esas historias nos deben a nosotros de nutrir en cuanto a nuestra fe. Dios, dice la Biblia, que de muchas maneras les libertó. Cuando eran atacados, una de las historias encontramos mucho al débil David y lo presentan al gigante Goliat y dicen que el débil derrotando al fuerte, y la Biblia nos enseña que Dios trató o liberó a Israel en ese momento de los filisteos. Y así puedo decir una serie de historias a donde Dios libera. La batalla en la cual, según en el libro de los Jueces, Dios usa hasta de piedras, granizo, etcétera, y dice la Biblia que le da el triunfo a su pueblo cuando eran atacados. Está la historia de Gedeón, cuando eran invadidos por los asirios y eran como langostas, eran demasiados, y con 300 hombres Dios libera a Israel. Bueno, el propósito de Dios siempre encontramos ahí lo que debíamos de entender, vuelvo a repetir hoy como cristianos, de que hay adversidades, el adversario viene y quiere tomar dominio, pero tenemos un Dios que quiere libertarnos para hacer aquella grande victoria en cuanto a una salvación respecto a Israel de Roma. Dice la Escritura que viene Jesús, y Jesús es declarado como el Salvador desde el Génesis. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza, le dice por allá Dios a Satanás, que estaba tipificado en esa serpiente. La Escritura nos enseña que iba a venir el Mesías declarado en Isaías. ¿Quién es el Mesías o qué significa Mesías en el hebreo? Mesías es enviado con unción de parte de Dios, claro. En el griego, ese término enviado con unción es lo que significa Cristo. La Biblia por eso dice que en el nombre de Jesús pidamos. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador y Él es el Cristo. Él es el que fue enviado para darnos libertad por medio de esa unción. Isaías 61 lo dice respecto al Mesías: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ungió Dios y me ha enviado. Por eso se dice el enviado con la unción. Bueno, para cumplir plenamente todas esas profecías, Jesús sabía lo que iba a padecer. En aquel día decíamos que el pueblo de Israel gritaba, cantaba. ¿Por qué decimos cantaba? Porque algunos no logran entender. Esa es parte de un himno, o de un himno hebreo, o de un salmo judío. Dice en el Salmo 118, desde los versículos 22, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que desecharon, dice, se refiere a Jesús, el que de donde inicia un edificio. Dice: de parte de Dios o de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Está anunciado, pero está en el libro de los Salmos, y en el libro de los Salmos son cánticos u oraciones cantadas que se exalta al Dios Todopoderoso. En aquel tiempo, Jehová de los ejércitos. Y dice ese pasaje: la piedra que desecharon los edificadores, 118 Salmo, versículo 22. Ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Dios es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y dice: ese es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Cuando a ellos decían: ya viene el Mesías, ahí viene el enviado de Dios, por eso cantaban esto con gozo, con alegrías, con palmas y con mantos derramadas delante de su paso, como diciendo: eres nuestro rey. Como dijo también el profeta: he aquí el rey viene montado en su pollino, hijo de asno que nadie había montado. Por allá dicen los evangelios. Jesús, que por cierto, cuando se habla de la prosperidad, dice: Jesús manejó de su tiempo un burro 0 kilómetros, y de ahí se agarra la enseñanza. No dudo de la provisión de Dios, pero de ahí todos tú necesitas y debes de tener como hijo de Dios un carro último modelo. Hay quienes caminan como Elías, sirvió al Señor casi descalzo, pero la gloria del Señor estaba de él, de parte de Dios a su vida. Debemos de tener mucho cuidado. Pero dice: el pueblo se alegrará. Y el versículo 25 de ese salmo dice: oh Jehová,
Eso significa hosana. Oh Jehová, sálvanos ahora. Y dice ese canto, oración, te ruego, repite, oh Dios, Jehová, Dios, que nos hagas prosperar ahora. Por eso mencionamos esa cuestión. El Señor salva, pero también prospera. La palabra prosperar es engrandecer o dar más allá de lo que necesitamos. Por eso nos habla que Él nos da y nos da vida en abundancia. La grandeza de lo que Jesús estaba por hacer en esos días. Dice la Escritura, versículo 26 de ese Salmo, bendito el que viene en el nombre de Dios, oh Jehová, desde ahora. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas, dice, son con cuerdas, con cuernos de altar, poder. Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, y te exaltaré. El libro de los Salmos nos declara proféticamente lo que en aquel día que Jesús entraría a Jerusalén, el pueblo iba a realizar esa salvación. Por eso cuando cantamos Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, nosotros cuando decimos Hosana le estamos diciendo, sálvanos Dios ahora, haznos prosperar ahora. A veces cantamos solamente por cantar. Damos gracias a Dios porque la palabra nos enseña la grande virtud de alabanza, pero reconociendo la autoridad de salvación que solamente es en Jesús. Vamos a un corte y regresamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Estamos de regreso y nuestro Señor Jesucristo va entrando y dice que iba montado en un pollino. Pero antes de eso a sus discípulos les decía, ¿cuánto me es necesario entrar e ir y padecer de los gobernantes del pueblo, de los escribas, de los fariseos, etcétera? En alguna ocasión se los dijo y Pedro le dijo, lo apartó y lo llevó a un lado y le dijo, Señor, no acontezca tal evento. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Jesús, a ese deseo de Pedro, de que sea librado de esa angustia, el Señor lo tiene como un Satanás. Áreas del demonio, doctrinas del demonio, pensamientos de que no se tiene que sufrir. Pero la Biblia nos enseña que Jesús afirmó el rostro para ir a Jerusalén. No fue la única ocasión, fue diferentes momentos en que les dijo, es necesario que yo vaya a padecer. Eso de afirmar el rostro, algunos dicen con soberbia, no, con humildad, ternura, amor. Él sabía lo que iba a sufrir, padecer, lo que le iban a azotar, a lo que le iban a todo lo que lo iban a golpear, lacerar, destruir. De hecho, como dice Isaías 52, cómo fue desfigurado su rostro. Desfigurado, él lo sabía. Él sabía y conocía esto. Una cosa es saberlo y otra cosa experimentarlo. Pero cuando dice que afirmó el rostro, yo veo ahí su ternura y su amor. Tenía que hacerlo para salvar. Si no lo hacía, una muerte de la humanidad por la eternidad. Pero si lo hacía, si sufría, si moría, iba a haber bendición de salud y bienestar. Por su llaga iba a haber sanidad. Sin medicinas, por eso hoy lo seguimos afirmando. Dios puede hacer milagros. De hecho, tendremos actividades a donde oraremos por los enfermos, porque así lo dice la Biblia. Él sabía que lo iban a golpear, que iba a morir en la cruz, porque así estaba declarado en el libro de Deuteronomio, maldito por Dios el colgado en un madero.
Él sabía que iba a ser declarado maldito para que los que creemos en Él fuéramos declarados benditos, santos. Me apasiona. Por eso lo veo, afirmó el rostro y dijo con esa ternura y amor: voy a cumplir el destino declarado desde siempre, de que un hombre debe de vivir en santidad, rectitud, honrando y glorificando al Padre. Y si el primer Adán no lo hizo, el segundo Adán, dice el libro de Romanos, Pablo escribe en el capítulo 2, mucho mejor lo hizo, que es Jesús. Por eso dice que quien está y cree en Jesús, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ninguna condenación. El hombre dirá, eres esto, eres lo otro, pero Jesús dirá, si te has lavado con su sangre y te has redimido, te metiste en ese mar de ternura de la sangre de Jesús, sales limpio y eres declarado santo. Y aunque los hombres te injurien, Jesús te alaba y dice aquí, como dijo de Felipe, un verdadero israelita, creo que dirá respecto a los que queremos vivir esa santidad, nos dice, este es un verdadero hijo de Dios. Como dijo el centurión cuando resucitó, verdaderamente será el Hijo de Dios. Pero dice la Biblia que Jesús afirmó el rostro, caminó con firmeza, no con dolor, sino con alegría y con gozo, sabiendo lo que también a sus discípulos les dijo, la tristeza se convertirá en gozo. Iba al encuentro Jesús a esa circunstancia, no vacila, no duda, camina con grande amor por esta humanidad de los que creemos. Por eso no debemos de jugar con nuestra salvación, como dijo el apóstol Pablo. Tenemos que verdaderamente vivir lo que Jesús nos enseña. Él mismo había hablado a sus discípulos y les había testificado según la Escritura. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, dice que él era necesario. La palabra necesario era un imperativo de que tenía que hacerlo. Pero también él les había dicho algo, que también se los declaró. Y al tercer día, se levantará, refiriéndose al Mesías, o me levantaré. La Biblia me enseña que la postrer victoria que tuvo Jesús fue cuando venció a la muerte. Dice Romanos, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Oh, ¿dónde está, sepulcro, tu aguijón? La Biblia nos enseña que entonces cuando Jesús entró a Jerusalén, también dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, quise y no quisiste? Pero nosotros los que creemos hoy, no solamente decimos mantos y palmas esparciendo va el pueblo alegre de Jerusalén, sino que estamos bajo la cobertura de esas alas, bajo la protección de ese Dios. Y dice la Escritura que ahí nos guarda y nos protege de toda acechanza de mal. Por eso siempre lo he dicho, no le tengo miedo al diablo ni a Satanás, porque como Pablo lo dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, porque yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardarme para aquel día. Qué hermoso es saber esto. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Jesús, sabemos que tenemos la victoria. Y en esta hora, ¿quieres tener esa victoria y esa salvación? ¿Quieres tener ese amor por Jesús o declararle ese amor a Jesús? No ser de los que en aquel día le glorificaban, pero días después decían crucificadle y matadle. Porque dice la Biblia, que Pablo lo dice, hay quienes profesan amar a Dios, profesan conocer a Dios, dice, hablan mucho de Dios, pero no son palabras, deben ser hechos, dice, con sus hechos lo niegan. ¡Qué vergüenza! Pero aquí no estamos en esta hora para hablar de maldiciones, sino de bendiciones. Jesús afirmó el rostro para ir a Jerusalén y entró y dijo, los quiero juntar bajo mis alas.
ellos no lo quisieron hacer, pero hoy todos aquellos que le recibimos nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Posiblemente necesitas decirle perdóname Dios, pero en esta hora haz una oración tan sencilla, pero tan poderosa, porque es en la fe y en el amor y en el poder de Jesús y su sangre. Dile, Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida, mi ser, espíritu, alma y cuerpo, mirándote a ti. Tomado de las manos en fe, yo le digo al diablo que se largue de mi vida. Renuncio a su autoridad y al pecado y te recibo como mi Salvador. Lávame de toda mi maldad y límpiame de todo mi pecado. Reconozco que peco en palabras, pensamientos y obras, pero en esta hora me acojo a tu infinita misericordia y te rogo el perdón de todos mis pecados. Gracias, porque sé que escribes mi nombre en el libro de la vida y soy salvo. Pero también oraremos por aquellos que nos escuchan y tienen necesidades. Señor Jesús, en esta hora en tu nombre, sabiendo que afirmaste el rostro y fuiste y te levantaste después de que fuiste crucificado de los muertos y venciste, y tu victoria es nuestra victoria. Te ruego por todos y cada uno de los que nos escuchan, grandes, pequeños, mujeres, varones, miembros de sus familias, bendecidos en todas las áreas de su vida, en lo material, espiritual o físico. Te pido por tu iglesia en África, Asia, Oceanía, Europa y América, bendiciones plenas en el nombre de Jesús. Y decimos nuevamente, Hosana, bendito el que viene del Señor, en el nombre del Señor. En otras palabras, sálvanos pronto, sálvanos ahora, bendito tú que vienes a ayudarnos, salvarnos, en el nombre del Todopoderoso. Amén. Que Dios les bendiga.